comenzar una nueva serie que se llama El Aprendiz. Amén, mire ese entusiasmo, ¿no? Vamos a tener una nueva serie que se llama El Aprendiz. Diga conmigo, amén. Ese es el entusiasmo que necesitamos. Y esta serie tiene el objetivo de poder evaluar y definir qué es un aprendiz, qué es un discípulo de Jesús. Tal vez la palabra aprendiz no es familiarizada para ustedes, pero creemos que es lo más cerca de lo que Jesús tenía en mente cuando Jesús nos llamó. Cuando Jesús nos llamó a cada uno de nosotros de manera individual. Diga conmigo, individual. Es seguirnos, es seguirle, no tenemos ninguna opción. En los Estados Unidos pensamos que tenemos una opción o que hay un intermedio entre el momento que decidimos creer en Jesús y parecería que dependería de nosotros si vamos a seguirle o no le vamos a seguir. Y la verdad es que no existe una desconexión entre ser un discípulo de Jesús y un creyente de Jesús. Hemos sido llamados a creer en Jesús y automáticamente, diga conmigo, automáticamente, es seguirlo. No hay un término medio. Escuchaba una conversación entre unos pastores americanos y unos pastores africanos. No sé si debería decir esto, pero lo voy a decir anyway. Y había un poco de orgullo dentro de los pastores americanos al momento de ministrar a los pastores africanos. Y un pastor, un bishop africano, le dijo a los pastores americanos cuando había una soberbia, no sé si ustedes han una soberbia, les dijo este pastor africano en el Zoom meeting que yo estaba: recuerde que ustedes no inventaron el evangelio, solamente lo han domesticado. Y yo dije, Pastor Walter se salió del Zoom. Pero ¿sabe qué? Hemos a veces domesticado el hecho de seguir a Jesús. Hemos dicho, bueno, yo soy un creyente y yo creo al Señor, pero no estoy listo para seguirle. ¿Sabe que ninguno de nosotros estamos listos para seguirle una vez que hemos creído en Él? No tenemos ninguna otra opción. Es una aventura que comienza al decir amén y empezamos a seguir y caminar a Jesús. Pero quiero decirle que no es fácil. Diga conmigo, no es fácil. No es fácil, no es automático. La invitación que Jesús nos hace a todos nosotros incluye a todo el mundo. Diga conmigo, todo el mundo. La invitación que Jesús nos hace es para todo el mundo y todo el mundo es bienvenido. Es por eso que cuando llegó a esta iglesia siempre decimos que todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es necesario y todo el mundo va a ser transformado. Esta invitación es para todo el mundo, es gratuita, diga conmigo, gratuita. Pero es costosa. La invitación de Jesús es gratuita, pero es costosa. Y no es fácil ser simplemente un creyente y transformarse en un aprendiz o en un discípulo. Yo siempre digo que soy un aprendiz de Jesús. Si usted mira mi profile de Instagram, mi definición es soy un aprendiz de Jesús. Ni siquiera todavía me quiero calificar como un discípulo, porque me parece incluso, aunque soy argentino, un poco presuncioso decir soy un discípulo de Jesús. Soy una copia de lo que Jesús. Yo alcancé. Simplemente me considero un aprendiz constante. Y creo que necesitamos tener esa actitud de aprendiz. Diga conmigo, aprendiz. ¿Se acuerda cuando en nuestros países todavía había oficios? Para aprender un oficio, uno no podía ir a la escuela a aprender mecánica, tenía que ser el aprendiz del mecánico del barrio, ¿sí? Le llevaba las herramientas y usted no podía ir a la escuela de bakery, tenía que ir y trabajar en la panadería para que le enseñen a hacer pan. Y creo que la actitud de un aprendiz es aquella de humildad, de saber que usted necesita saber algo, pero todavía no lo sabe. Es por eso que necesitamos considerarnos aprendices constantes de por vida de Jesús. Y nunca podemos repetir algo que no hemos sido capaces de definir. Diga conmigo, definir. Y lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esta serie es, número uno, es definir qué es un discípulo. Y podríamos tener muchas definiciones qué es un discípulo, pero un discípulo para mí es una persona que sigue a Jesús, que es transformado por Jesús y que está trabajando en el ministerio junto con Jesús. Tan sencillo como ese. Un discípulo de Jesús es una persona que está siendo transformada por Jesús. Es un proceso continuo. ¿Cuántos de ustedes sigue siendo transformados por Jesús? Todos los días, todos los días. Mientras seguimos a Jesús, cada día es una aventura. Y hoy tenemos el privilegio, muchos de nosotros, servir al Señor en una capacidad. Y eso es ser un aprendiz
de Jesús. Y sabe que cuando uno es un creyente y quiere ser un aprendiz de Jesús y llegar a ser un discípulo, es un proceso, y un proceso que lleva toda una vida. Diga conmigo, toda una vida. Así que si usted piensa que usted ya llegó, quiero decirle que le falta humildad, así que le falta unos 10 años más todavía, ¿no? Somos aprendices de Jesús que estamos constantemente siguiendo a Jesús, siendo transformados con Jesús. Y en su gracia y misericordia Dios nos permite hacer ciertas cosas mientras le seguimos, le servimos y somos transformados. Y esta semana con Patricia y el teaching team estuvimos hablando de distintas cualidades que creemos que un discípulo de Jesús necesita tener, cualidades que un aprendiz de Jesús necesita adquirir en su vida para pasar de ser simplemente de un creyente a un discípulo. Mire lo que dice Jesús en Mateo 28, versículo 18. Es un versículo que deberíamos tatuar en el corazón. Digo tatuar para molestar simplemente a los religiosos. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta este versículo, no tan solo porque es nuestro lema de vida, sino que el Señor nos recuerda que nos ha dado toda autoridad para ir a todas las naciones, para enseñarle toda la verdad, cumplir con todas las cosas, y Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Qué promesa, qué bendición, ¿no? Hay un versículo que siempre determina nuestros valores, nuestros principios, y siempre la iglesia de la ciudad se mueve entre la gran comisión y el gran mandamiento. Creo que un discípulo de Jesús tiene que caminar con estos boundaries que nos pone el seguir a Jesús y no salirnos del camino, porque estamos condicionados por la gran comisión y el gran mandamiento de predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y estoy a punto de quote un gran hombre de Dios. Su nombre es Dallas Willard, un gran teólogo, un gran pastor. Él ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor. Y para mí uno de los quotes más importantes que creo que inspiró a tener estas conversaciones es la siguiente. Y si usted no se lleva absolutamente nada el día de hoy, quiero que se lleve este quote de Dallas Willard. Lamentablemente no lo tengo en el PowerPoint, pero dice lo siguiente. ¿Está listo? Sí. ¿Está listo? Sí. Mire lo que dice Dallas Willard. Dice: el mayor desafío que enfrenta el mundo occidental. ¿Quién es el mundo occidental? Para aquellos que fueron a la escuela pública, somos nosotros, ¿ok? Dice: el mayor desafío que enfrenta el mundo occidental es saber si finalmente aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos, para aquellos que fueron a la escuela pública como yo, ¿quiénes son los que se identifican como cristianos? Nosotros, simplemente para que sepa que está hablando de nosotros. El mayor desafío que enfrenta el mundo occidental es saber si finalmente aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos se transformarán o no algún día en sus discípulos. El gran desafío que presenta la humanidad en este día no es la guerra entre Rusia y sus enemigos, no es la escasez, no es el COVID-19, no es la diferencia entre los políticos, entre Biden y Trump. Que el Señor nos ayude. No es la pobreza, no es los viruses, no es ni siquiera el problema de identidad sexuales que la próxima generación está teniendo, ni siquiera es el hecho de que hemos tolerado cosas en el pasado que hoy se transforman en algo que tenemos que lidiar. No. El problema más grande que enfrenta nuestra cultura, nuestro tiempo, nuestra humanidad, aquellos que nos llamamos cristianos, que creemos en el Señor. La gran pregunta, el gran desafío es si ese grupo de personas, ese millones de personas, vamos de verdad, diga conmigo, de verdad. Para los puertorriqueños, de verdad. Si finalmente aquellos que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, vamos o no
ser de verdad discípulos de Jesús. Creo que si la gran mayoría de las personas que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, realmente vamos a empezar a caminar como un discípulo. Si eso pasaría, les aseguro que no habría confusión de géneros, les aseguro que no habría necesidad ni pobreza, les aseguro que las iglesias se plantarían cada semana, les aseguro que cada casino en Las Vegas se transformaría en un worship center para la gloria de Dios. Pero hasta que la gran mayoría de los cristianos en este continente, que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, tomemos la decisión de realmente transformarnos en discípulos de Jesús, la humanidad no va a cambiar como tiene que cambiar. Déjeme leerle algunas de las diferencias que espero que pueda ayudarle a diferenciar entre lo que yo llamo creyentes y lo que llamamos discípulos. Sabe que esta transición no es fácil. Es una transición que le va a llevar toda su vida. A muchos de nosotros nos ha dado miedo al aceptar a Jesús, a seguir a Jesús, a caminar con Jesús. Y mire, un creyente cree lo siguiente: cree en Jesús como su Salvador, pero vive para complacerse a sí mismo. Nada de amén. Un discípulo cree en Jesús como Señor y vive para agradar a Dios. Un creyente exalta su opinión, sentimientos, pensamientos, pareceres por encima de la palabra de Dios. Pero un discípulo exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. En otras palabras, lo que usted piense, lo que usted opine, es que yo no siento amar al prójimo. Yo tampoco. ¿Ok? Hay prójimos que son difíciles de amar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay unos que necesitan tiempo extra. Pero ¿sabe qué? No se basa en mis emociones, en mis sentimientos, en mis experiencias del pasado. Un discípulo de Jesús sabe que si la palabra del Señor dice amar al prójimo, aunque nuestro prójimo es difícil de amar, es lo que la palabra del Señor nos dice, es lo que vamos a hacer. Un creyente piensa en la iglesia como un lugar al que se va a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Por muchos años he escuchado personas que dicen: ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Para qué? Para aprender lo que la palabra del Señor dice. Y mire, si usted está aquí porque está aprendiendo la palabra del Señor, está en el lugar correcto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El pastor está diciendo que no tenemos que venir a la iglesia. Sí que tenemos que venir a la iglesia y sí que tenemos que seguir aprendiendo. Pero a diferencia de un creyente y un discípulo, que el creyente piensa que viene a la iglesia simplemente para aprender lo que dice la palabra, porque en la casa no la lee, ni es parte de un grupo todavía. Oh, gloria a Dios, toca, Padre. Sino que un discípulo piensa en la iglesia como un lugar donde aprende a hacer lo que Dios dice en su palabra. No simplemente viene a aprender y acumular más créditos y acumular más información, sino que viene a aprender la parte más difícil: ¿cómo puedo aplicar la generosidad? Dando. ¿Cómo puedo aplicar el mandamiento de amar? Amando. Anyway, me gustaría predicar de cada uno de estos puntos. Un creyente piensa que es responsable solo ante sí mismo. Son personas que no dan cuenta a nadie. Pastor, yo soy así. ¿Me toma o me deja? Yo soy una persona honesta, yo digo lo que pienso. Como un regalo de la humanidad, ¿no? Mire, escúcheme, todo lo que diga tiene que ser verdad, pero no todo lo que es verdad tiene que ser dicho. Ese es otro mensaje. Mire, pero un discípulo es responsable ante todos. Es una persona que da cuentas. Hay muchas personas que piensan que su relación con el Señor es privada. Pero ¿sabe que la relación que tenemos con el Señor no es privada? Es personal. Porque nuestra relación con el Señor evidencia dónde estamos con el Señor. Tiene que ser una evidencia para todo el mundo que usted es una persona transformada por el Señor. Su relación con el Señor es personal, pero no privada. Dígale a la persona que está al lado: el pastor está predicando bien. Un creyente sirve a Dios según su conveniencia.
pero un discípulo sirve a Dios basado en sus convicciones. ¡Auch! ¿Sabe que las personas que son creyentes son, yo les llamo que tienen una fe circunstancial? Significa que si las cosas me van bien, gloria a Dios. Si me dieron un aumento, gloria a Dios. Si me sobra, doy. Si la persona que está al lado mío me quiere, yo también la quiero. Pero aún esa circunstancia cambia, Dios no es una prioridad. Pero los discípulos de Jesús servimos, amamos, damos basado no en nuestras preferencias personales, no en nuestras diferencias culturales, sino en nuestras convicciones personales del corazón. Un creyente sigue a Dios mientras todo vaya bien. Sigue a Dios, un discípulo sigue a Dios independiente de la circunstancia. Un creyente elige su propio camino y pide a Dios que lo bendiga. ¿Sí? Cuando venimos a este país, Señor, tengo un sueño. Vengo porque quiero que me gane la green card en la lotería. ¿Cuántos dicen amén? Quiero conseguir una novia. Y me gusta esta, Señor. Y quiero un trabajo. Y pensamos que el Señor, vamos como esos 0800 y pedimos que el Señor bendiga mágicamente nuestros propios planes. Como si el Señor fuese un genie, como un genio de la lámpara, donde tenemos 3 deseos. Pero un discípulo de Jesús le pide a Dios que le muestre cuáles son el camino para seguir su dirección. Man, I'm preaching good. Un creyente se llena de orgullo si le va bien y de autocompasión si le va mal. Pero un discípulo está lleno de gratitud independientemente del resultado, porque el amor de Dios nunca le ha fallado. Un creyente, y por último, sigue el ejemplo del mundo que busca ser servido, mientras que un discípulo sigue el ejemplo de Jesús que busca servir a otros. ¿Por qué está diciendo todas estas cosas, pastor? Porque quiero ser absolutamente honesto y ser absolutamente claro entre las diferencias de un creyente y de un discípulo. Mire, si usted está recién buscando de su fe, recién está contestando preguntas, quiero que sepa que está en un lugar indicado. Aquí tiene mucho lugar para crecer, para aprender. Pero si usted hace 40 años que sirve al Señor, que sigue al Señor y que todavía sigue siendo un bebé espiritual, quiero que sepa que esta serie ha sido pensada y diseñada para usted. Jesús constantemente estaba siendo seguido por multitudes. Hay un versículo, solamente vamos a hablar el día de hoy porque Lacey no anda tan bien como a mí me gustaría. Hace calor, como en la parte oeste de Puerto Rico. Calor que hacía. ¿Sabe qué? Vamos a ver el libro de Lucas capítulo 14 y vamos a ver a Jesús después de hacer un milagro de haber dado de comer a 5,000 hombres, y se calcula que entre hombres y mujeres y niños había posiblemente unas 15,000 personas. Dios hace un milagro sobrenatural, le pide una cajita de un Happy Meal, medio comida, a un niño con 4 chicken nuggets y 2 papitas fritas y media limonada, y le da de comer. Bueno, es una versión contemporizada, ¿no? Pero Dios toma un lunchbox de un jovencito, le enseña a sus discípulos la importancia de creer en lo sobrenatural y hace un milagro y le da de comer a más de 5,000 personas, y los discípulos se llevan cada uno de ellos como una canasta a casa, como un recordatorio de su falta de fe. Y uno diría, bueno, 15,000 personas estaban siguiendo a Jesús, pero quiero decirle una cosa, que Jesús no era muy fan de las multitudes. Lucas capítulo 14, versículo 25, vamos a empezar a leer. Dice, como grandes multitudes, diga conmigo, grandes multitudes. Con grandes multitudes lo seguían. Y hoy en día estamos tratando de que grandes multitudes sigan a los ministerios. Y dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, llamen a sus amigos, pónganos like en Instagram, jesusministry.org. No, dice, miren el speech que Jesús hace a posiblemente una de las mayores y grandes multitudes que lo seguían. Dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Me imagino la cara de los discípulos de Jesús, como diciendo: Jesús, esto no es la mejor estrategia de crecimiento en este momento, ¿no? Y dice: porque quien de ustedes quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla. Y todos los que sepan comienzan a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha con la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía a una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes, diga conmigo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mis discípulos. Si usted me pregunta, no creo que esa es la estrategia para llenar una iglesia. Es más, esta serie, las próximas semanas, esta serie no está pensada de tal manera que podamos tener un tercer servicio. Los voluntarios dicen amén a eso, ¿no? La intención de esta serie no es para que más gente pueda venir y que multitudes puedan llenar este santuario. Gloria a Dios si así lo es. El objetivo de esta serie es que el crecimiento no sea numérico, sino que sea un crecimiento personal y espiritual de cada uno de nosotros. Lo que vamos a hacer las próximas semanas es empezar a identificar cuáles son las características que tiene un verdadero discípulo y evaluar por nuestras propias cuentas si contamos con ellas. Lo primero que quiero compartir en el día de hoy es lo siguiente. La primera característica, según lo que nosotros creemos, la primera cualidad, si así lo quiere, de un discípulo es vivir una vida apasionada por Jesús. No hay nada más lindo para mí, por lo menos, estar enfrente de una persona apasionada. ¿Sí? El servicio de las 10 estaba más apasionada que ustedes. ¿Sabe que hay personas que llegan a la iglesia de la misma manera que yo iba a mis clases de piano cuando era niño? El sueño de mi mamá siempre fue pianista. Y por alguna razón que la psicología no puede entender, me pagó 7 años de clases de piano y yo no tenía ningún interés. Me acuerdo ir a las clases de la señora María, una señora anciana, ella con reuma en sus dedos. Cada vez que me enseñaba un acorde era como una película de terror. Yo no sé cómo podía llegar a una octava, los músicos saben, pero era una cuestión muy rara, los dedos eran extraños de doña María. Siempre quise tocar música contemporánea y esta señora me enseñaba música clásica. Al punto de que cuando llegaba a las clases de doña María, siempre estaba tejiendo porque siempre hacía frío en Mendoza y yo odiaba a Bernie y a Bach y sus ejercicios me volvían loco y lo que hacía yo era agarrar el libro mientras nadie miraba y lo tiraba detrás del piano y la pared para que nadie lo encontrara. Me preguntaban ¿dónde están los libros? Y yo le decía no sé, doña María, Eric los llevó la semana pasada. Y recuerdo ir cada semana a las clases de piano lo más lento posible, haciendo este tipo de actividades. Y en la siesta mendocina golpeaba la puerta de madera y me iba a mi casa. Y llegaba a mi casa y le decía a mi mamá que había golpeado la puerta de la señora María y que nadie había abierto la puerta y que me había vuelto a mi casa. No había text message, no había manera de probar. Pero hay personas que a veces llegan a la iglesia con el mismo nivel de pasión. Y pasión son las que estamos demostrando estos días en la Copa América. ¿Cuántos colombianos dicen amén? Hace años que no veo tantos colombianos. Ahora vienen todos con su jersey. ¿Cuántos colombianos hay hoy en la casa? Cuando los mandaban a casa en octavos en la primera fase, venían a llorar al altar nada más.
Y hoy vienen temprano y vienen así. Gloria a Dios. Pero me encantaría que pudiésemos demostrar la misma pasión que tenemos por los colores que identifican nuestra patria, por los colores que identifican nuestra alma. Amén. Me gustaría que pudiésemos tener la misma pasión y el mismo afecto a las cosas del Señor que las cosas que mueven nuestro equipo de básquetbol. Los puertorriqueños están diciendo, what's going on? What's going on? What is the Copa America? Después les cuento, amén. Después les cuento. Es algo que no están listos para entender. Es lo mismo que ustedes sienten cuando están jugando pelota con los dominicanos en el mundial. Cuando están jugando básquetbol en las Olimpiadas. Ahora sí, ¿no? Quiero hablar acerca de una característica importante que creo que cualquier discípulo de Jesús, cualquier aprendiz de Jesús necesita tener, y es estar locamente apasionado por el Señor. Una de las cosas que a veces hago que me desespera, los chicos de Amnex todavía están aquí, pero me desespera. By the way, feliz cumpleaños, Bianca, hoy es tu cumpleaños. Ahí está esa amiga. Bésela, o algo que va a odiar, ¿no? Pero agárrela, bésela, invada su espacio personal, es algo que no le va a gustar, pero hágala para que Dios siga trabajando en ella, amén. ¿A quién es mi hija? Levanta tu mano, Bianca. Dale. Es lo peor que le pueden hacer. Me voy a meter en un problema. Pero una de las cosas que yo siempre protesto en contra de la generación que nos va a liderar es la falta de pasión. Cuando le pregunto, ¿qué quieres hacer con tu vida? Vivimos en este país, estamos llenos de oportunidades y podés ser abogado, contadores, podés hacer esto, podés hacer lo otro y tenés habilidades y dones y talentos y hay beca y esto, lo otro. ¿Y qué quieres hacer con tu vida? Y tal vez nos reímos de los jóvenes, pero la verdad es que ministerialmente hablando, cuando estoy tratando de encontrar la pasión de las personas, tengo que seguir digging in para ver si es la mecánica, si es los deportes o qué área de nuestras vidas demostramos una pasión. Pero no debería ser un misterio para nadie que los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que hemos pasado de ser creyentes y estamos tratando de ser sus discípulos, demostremos una pasión por la persona de Jesús. Que vivamos pensando de una manera de demostrarle al mundo que estamos locos por Jesús. Y por una cuestión de tiempo tengo que comenzar a predicar. Miren, las personas apasionadas por Jesús, diga conmigo, apasionadas por Jesús. Las personas apasionadas por Jesús, de la misma manera que están los colombianos por haber metido 5 goles en unas semifinales. Más vale que les siga la misma pasión el próximo domingo, ¿ok? Si los mandan para casa, tienen que venir con la misma pasión por Jesús. Una persona apasionada por Jesús prefiere complacer a Dios antes de complacer al hombre. Y saben que vivimos en una sociedad donde tratamos de complacer a todo el mundo. ¿Cuántos people pleasers tenemos en la casa? ¿Cuántas personas que les gusta complacer a todo el mundo? ¿Okay? Necesito su número de teléfono. Quiero pasar más tiempo con ustedes. No, los conozco. Yo sé quiénes son. En Lucas capítulo 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí, son las palabras de Jesús, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a su suegra y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mis discípulos. Quiero que se imagine a Jesús con una multitud de 15,000 personas que representaba posiblemente 5 pueblos seguidos. En vez de hacer un mensaje de invitación, en vez de decirle, mire, si usted nos visita por primera vez, queremos hacerlo sentir en casa, tenemos una taza y un café para usted. Síganos like us en Instagram, jesusministry.org. No, Jesús te está diciendo algo que posiblemente le suene muy duro. ¿A cuántos de ustedes les suena duro la petición de Jesús? Mira, I struggled por muchos años con esa petición. Pero si usted lee las Escrituras se da cuenta que Jesús lo que está diciendo es que la relación más importante que tenemos que tener es con Él antes de que cualquier otro tipo de relación.
Jesús no está hablando en contra de la relación que podamos tener con nuestros padres, porque Jesús en la palabra nos dice que tenemos que honrar a nuestra madre y a nuestro padre para vivir largos días. Nos dice que tenemos que ser capaces de amar a nuestro esposo y a nuestra esposa y estar dispuestos a dar nuestra propia vida. Nos da 27 mandamientos que dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, o por lo menos soportarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Jesús está diciendo es que la relación que tenemos con Él tiene que estar por encima, diga conmigo, con encima, por encima del resto de las relaciones. Pero tenemos problemas cuando lo escuchamos de la palabra de Jesús, porque cada palabra de Jesús siempre ha sido controversial. Pero lo vemos todo el tiempo en el servicio militar. Cuando alguien firma para... ¿Cuántas personas han servido en el Navy o en el Army? ¿Sí? Sabe que su vida ya deja de ser suya, no es un small print. Le dice, usted a partir de este momento se transforma en propiedad de los Estados Unidos, ¿sí o no? Usted no puede viajar cuando quiere, no puede hacer lo que quiere. Usted no se pertenece a sí mismo. Y no tenemos ningún problema porque hay personas que cada 4 años firman un contrato y otro contrato y se terminan retirando con el Navy. Me encantan los jóvenes que dicen, cuando les pregunto la misma pregunta, ¿qué quieren hacer con su vida? Yo quiero ir al Navy, yo quiero ir al Army. ¿Y por qué? Porque no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer con mi vida. Ok, that's a great idea. Te dicen a qué hora tenés que levantarte, a qué hora tenés que acostarte, a quién tenés que saludar, qué tenés que comer. Yes sir, no sir. No quiero que nadie me diga si tengo que armar mi cama, cómo me tengo que lucir. Y lo vemos también en las compañías seculares. Cuando firmamos un contrato con una nueva empresa, cuando trabajamos por ellos 10 horas a la semana, 10 horas al día, no tenemos horas extras, al punto de que son dueños de su Sunday. Gloria a Dios. Cuando las compañías que nos contratan dicen cuáles son sus expectativas y cuáles deberían ser sus prioridades, que están por encima de las nuestras, de nuestra familia, de nuestra fe, no tenemos ningún problema porque nos pagan 9,50 a la hora. Pero cuando Jesús dice lo mismo, nos parece a little too hard. Señor, ¿por qué dije eso? ¿Está conmigo? Lo segundo que una persona apasionada por Jesús hace, no tan solo que está apasionada por Jesús, sino que sigue a Jesús independientemente del costo. Diga conmigo el costo. En Lucas capítulo 14, versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi ¿qué? Mi discípulo. Yo les dije temprano que la invitación de Jesús es para todo el mundo, es gratuita, pero tiene un costo. Hay un costo asociado a seguir a Jesús. Posiblemente usted llegó a los pies de Jesús porque escuchó un televangelista diciéndole algo como, si usted viene a Jesús, todos sus problemas se van a solucionar. Su esposa lo va a querer más, usted va a ser inmediatamente sano, nadie lo va a contradecir, va a ganar mucho dinero y va a ser famoso y popular. Quiero decirle que eso no es verdad. La palabra del Señor dice que en este mundo tendremos aflicción. En Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesús sigue diciendo, así pues, cualquiera de ustedes que renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez Jesús haciendo esa campaña de marketing para destruir sus followers. Otra de las historias que siempre he tenido problemas es cuando este joven rico se acerca a Jesús con la intención de pasar del creyente y transformarse en un discípulo y empezar a seguir. Jesús empezó a hacerle una serie de preguntas si había hecho la tarea. ¿Cumpliste los mandamientos? Amén. ¿Hiciste esto? Amén. Y se transformaría en uno de esos muchachos que usted quisiera que se casara con su hija si tiene 8 años, no si tiene 16 o 19 como las mías. Y llegó un punto donde Jesús le preguntó, si has hecho esto, esto y esto, quiero que ahora hagas esto.
que vendas todas tus propiedades y se las des a los pobres. Y dice que ese muchacho se fue muy triste a su casa porque tenía muchas posesiones. Y quiero decirle que Jesús no está en desacuerdo que tengamos posesiones materiales. Lo que Jesús está en desacuerdo es que las posesiones materiales nos tengan a nosotros. A sus discípulos les dijo, una cosa le ha faltado. Y yo estoy seguro de que aquí hay personas que han caminado con Jesús y han madurado en muchas áreas, pero todavía hay una área, hay una cosa que todavía no le hemos entregado al Señor. Así que si usted piensa que esta serie no es para usted porque usted ha cumplido todas las expectativas que Jesús tiene para sus discípulos, quiero decirle que tal vez, diga a la persona que está al lado, tal vez todavía hay una cosa en su vida que necesita entregarle a Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 29 dice, y todo aquel que por mi nombre dejase cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, recibirá 100 veces más la heredad de la vida eterna. ¿Sabe que servirle al Señor le cuesta todo, pero tiene recompensas? Ustedes escucharon tal vez mi historia anteriormente, pero a los 19 años de edad, el Señor me llamó a mí al ministerio y tuve una decisión que tomar, porque la misma semana miembros de mi familia me ofrecieron ser el que manejara la herencia familiar. Me refiero a 400 hectáreas de propiedad con granito adentro, lo que tienen en sus countertops, ¿verdad? Y junto con esa oferta había una valuación de la propiedad de 54, me cuesta decirlo, millones de dólares. Y yo tuve que tomar la decisión de servir a la compañía familiar y tener que deshonrar los mandamientos del Señor para poder permitir que la compañía familiar fluyese y ser parte de la corrupción de mi país o seguir al Señor. Quiero decirle que el lunes, cuando veo la ofrenda, la parte de contabilidad, digo, Señor, si estuviese en la compañía familiar, ¿cuánto dinero te hubiese dado a tu reino? Pero si bien eso es verdad y un poco gracioso, quiero que sepa que la recompensa que el Señor nos da por seguirle y por servirle, no la cambiaríamos por absolutamente nada de la vida. Aunque a veces pienso, Señor, ¿había hecho lo correcto? Y por último, porque hace calor. ¿Cuántos sienten el calor? ¿Sí? Por eso no quiero ir al infierno, porque es más caliente que esto. Así que si no le gusta el calor, ya sabe. Es ese discípulo de Jesús. Mire, una tercera característica es que todo lo que hace en la vida se transforma en extraordinario. Diga conmigo, extraordinario. ¿Sabe? Cuando somos creyentes vivimos una vida ordinaria, pero cuando somos discípulos de Jesús, cuando decidimos vivir nuestra vida, pero a la manera de Dios, nuestra vida pasa de ser ordinaria a extraordinaria. Mire, me encanta la traducción del Message de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que dice, esto es lo que quiero que hagas. Toma tus cosas cotidianas de tu vida. El dormir, ¿cuántos de ustedes duermen? El comer, no diga nada. Ir al trabajo y andar por ahí. Y ponlas delante de Dios como una ofrenda hacia Él. Abraza lo que Dios hace por ti. Es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes o no te amoldes tanto a la cultura que llegues a encajar en ella sin ni siquiera pensarlo. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás transformado desde adentro hacia afuera. Reconoce lo que Él quiere de ti y responde rápidamente a lo que te pide. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra hacia abajo a su propio nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla un hombre o mujer madura y bien formado. ¿Sabe que cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, nuestra vida se transforma en extraordinaria?
Toma un matrimonio que estaba a punto de ser destruido por el pecado y Dios sopla vida y se transforma en un matrimonio ejemplar. ¿Cuántos dicen amén? Toma un jovencito que está perdido, pero sus padres encontraron a Cristo y empezaron a modelar su vida y de repente se transformó en un muchachito que empieza a servir al Señor y se transforma en algo precioso para el Señor. Toma una economía de una madre soltera que aprendió a confiar en el Señor en lo poco. Y la palabra del Señor dice que la va a poner en lo mucho porque fue fiel. Y esa mujer se transforma en una empresaria que empieza a dar trabajo a muchos y Dios la empieza a honrar y usar. Todo lo que Dios toca se transforma en extraordinario. Una persona que sigue a Jesús tiene una vida extraordinaria porque empieza a ser parte de la historia del Señor. Cuando es transformado por Jesús, empieza a caminar con Jesús y Dios lo empieza a usar para su gloria. Lo más simple se transforma en extraordinario. Un constructor que no tenía para la gasolina